Nuestras comunidades indígenas ostentan una enciclopedia oral de mitos y leyendas interminables. Los ancianos conservan y atesoran celosamente un sinfín de relatos que a todos nos gustaría escuchar, pero ese pequeño lujo está reservado para un grupo muy especial, pues muy pocos son los afortunados que logran oír las vivencias extraordinarias de aquellos hombres y mujeres de la tercera edad, habitantes de las comunidades más alejadas, enclavadas entre las montañas y los bosques. Ese fue el caso de José Martínez, que escuchó de primera persona una impresionante leyenda y que ha sido una de las historias más alucinantes que he escuchado jamás. José nos comparte que dio su servicio en el CONAFE en el año 2000 y fue asignado a una comunidad perteneciente al municipio de San Pablo Tijaltepec, ubicado en la Mixteca Alta oaxaqueña. Al principio, cuando José llegó a la comunidad, se sintió un poco triste y solo, porque no conocía a nadie, pero con el paso de los días, José empezó a integrarse en la comunidad y a convivir con la gente. Las personas eran buenas y lo trataban amablemente como si fuera uno de los suyos. De todos ellos, hubo un anciano que captó la atención de José, pues siempre lo miraba solo y con una cara de pocos amigos. Por lo poco que averiguó José, el anciano se llamaba Luis y ya contaba con una edad de más de 90 años. Su caminar era lento y torpe, su cuerpo se encontraba desgastado por la edad avanzada y estaba siendo vencido rápidamente por la vejez. Una tarde se encontró a don Samuel justo al término de su jornada educativa. El señor, junto con otros ciudadanos, habían ido a un tequio fuera de la comunidad y acababan de volver. Don Samuel era el hijo más chico de don Luis y, al contrario del anciano, él era muy amable. Esa tarde invitó a José a tomar café a su casa. Al llegar la hora, José pasó a la tienda y compró una bolsa de pan y se dirigió a la casa de don Samuel, quien ya se encontraba esperándolo junto con su esposa e hijos. A los pocos minutos de sentarse en la pequeña mesa, comenzó una tormenta con uno que otro relámpago. Al notar eso, don Luis se acercó a la mesa y pidió un jarro de café caliente para repeler el frío. Mientras su nuera le servía un jarro con café caliente, don Samuel volteó a mirar hacia afuera de la pequeña casa. El resplandor de los relámpagos y el golpeteo de las gotas en la lámina lo dejaron pensativo. Entonces mencionó que todo era muy raro. ¿Qué cosa?, preguntó José. Entonces don Samuel le explicó que como no llegaban las lluvias, hace tiempo habían ido a visitar la casa de la lluvia y el pequeño pozo que se encontraba allí estaba seco. Y ese día, cuando se lo encontró saliendo de clases, era porque habían ido nuevamente a dejar una pequeña ofrenda a aquel lugar, y era eso lo que se le hacía muy raro, pues justo ese día que habían ido a dejar sus pequeñas ofrendas, habían llegado las lluvias. José lo miró incrédulo, y de hecho, hasta en un pequeño tono de burla, le dijo: ¿O sea que hay un pequeño lugar donde ustedes le piden a alguien que traiga las lluvias? Apenas iba a responder don Samuel, cuando el anciano interfirió en la conversación y contestó con su voz ronca: Así es, en esa cueva vive el dios de la lluvia, y al parecer quedó contento con la ofrenda, pues no mandó truenos y tampoco fuertes vientos. Después, le dio un sorbo a su tarro de café y comenzó a contarles una historia en la que un joven cuidaba sus ovejas lejos del pueblo. Mientras caminaba de regreso, sin previo aviso, comenzó una fuerte tormenta. La lluvia era tan fuerte que rápidamente el río comenzó a desbordarse. El joven no tenía otra opción que cruzar, pues ya casi se oscurecía, y al llegar la noche, los animales salvajes eran un peligro para él y para sus ovejas, así que no tuvo otra opción que arrear a sus borregos para cruzar el río. A duras penas, la mayoría pudo cruzar, pero justo cuando una de las últimas ovejas estaba a punto de salir del agua, fue arrastrada río abajo por la corriente, que cada vez se hacía más fuerte. El joven, sin pensarlo, saltó al agua, intentando salvar a la oveja, pero era muy pesada y no logró sacarla de las fuertes corrientes. Al ver su intento frustrado de rescatar a la oveja, el joven intentó regresar a la orilla, pero le fue imposible.
pues sus brazos se acalambraron por el esfuerzo sobrehumano de nadar contra la corriente. Sus extremidades ya no respondieron y tristemente fue arrastrado por el caudal del río hasta llegar a un remolino. Fue ahí donde el joven, por falta de oxígeno y por el cansancio extremo, perdió el conocimiento. Al otro día, cuando despertó, estaba muy débil. Con la vista borrosa, alcanzó a distinguir la silueta de una persona muy alta que se alejaba del sitio, tapándose entre las rocas del río. Como pudo, el joven se levantó y con las piernas débiles y temblorosas por el frío, corrió para alcanzar a aquella persona. ¿Cuál fue su sorpresa que al mirar de nuevo en la dirección en la que se había ido su salvador, notó que una serpiente gigantesca había comenzado a introducirse en una cueva? Cabe destacar que esta serpiente no tenía escamas como las normales. Esta serpiente tenía plumas, y todas brillaban similares a las plumas de los colibríes. Al mirar eso, el joven se quedó atónito y se apresuró para sujetarse de las plumas de aquella serpiente, siendo arrastrado unos metros dentro de la cueva. En ese pequeño trayecto en el que estaba siendo arrastrado, logró arrancarle una pluma para después soltarse y evitar ser arrastrado hasta el fondo del subterráneo. El joven estaba impresionado por la belleza del plumaje de aquella serpiente, pues nunca en su vida había visto un animal de aquellas proporciones y características, y es que las plumas brillaban con luz propia. La serpiente continuó introduciéndose en la cueva hasta perderse entre la oscuridad. El joven, por otra parte, se sentó por unos momentos para mirar aquella pluma. Los colores que la adornaban la hacían un tesoro invaluable ante los ojos de aquel joven ovejero. Se perdió por unos minutos admirando la belleza de aquella pluma, y después de admirarla por un buen rato, la guardó dentro de su camisa junto a su pecho. Salió de la cueva para buscar a sus animales y saber si estaban a salvo. Pero al salir del subterráneo, se dio cuenta que no era la misma entrada por donde había ingresado, pues la cueva en la que se encontraba ahora estaba casi en la cima de una montaña, y sus animales estaban a horas de camino de aquel lugar. Así que comenzó a bajar por las laderas de aquella montaña. Después de varias horas de camino, llegó al lugar donde había sido arrastrado por el río. Buscó a sus animales por todas partes, pero no encontró ni rastro de ellos. Desanimado y triste, se imaginó lo peor y decidió volver a su casa, con la única esperanza de encontrarlos allá. Al llegar a su casa, todos lo observaron atónitos. Su madre lo miró a los ojos y delicadamente posó su mano sobre su rostro, tratando de digerir su presencia. Él no entendía qué pasaba y no comprendía el extraño comportamiento de sus padres y hermanos. Entonces, su madre le preguntó que dónde había estado todo ese tiempo. Lo habían buscado por meses, pero no lo habían encontrado y habían terminado dándolo por muerto. Al joven se le hizo muy raro escuchar todo eso, ya que para él solo había pasado una noche y un día desde que había sido arrastrado por la corriente del río. Entonces les contó lo que le había sucedido en el río y también les contó sobre aquella criatura humanoide que lo había salvado. También les contó que había visto una serpiente gigantesca que vestía hermosas plumas de colores brillantes. Sus hermanos lo tomaron a loco y se rieron a carcajadas. Sus padres estaban desencajados de la cara, se notaban preocupados por las palabras del joven. Para dar fe de su relato, sacó la pluma que tenía dentro de su camisa y se las mostró. Solo hubo una persona que creyó en las palabras del chico, y fue su abuelo. Entonces, el abuelo les explicó que había visto al dios de la lluvia. Existían muchas leyendas sobre aquella deidad y de su capacidad de transformarse en serpientes gigantescas, pero eran pocas las personas que tenían la fortuna de haberlo visto y que aquel joven había tenido la suerte de estar frente a aquella deidad. También se decía que dependiendo del alma de la persona, aquel ser se le haría presente, especificando que si era mala la persona, la devoraría o la perdería entre las cuevas y los ríos, y si era buena, la dejaría con vida. Haber visto a la serpiente emplumada era de buen augurio, y por respeto a aquella deidad, desde entonces se llevan ofrendas a ese sitio para pedir el agua y también
se conserva como un lugar sagrado, limpio y con respeto. Con el paso de los años, el joven envejeció y murió. Lo raro fue que después de su muerte, nadie volvió a ver esa pluma. Se cree, y como se dice en los pueblos, esa pluma solo era de su suerte, por lo tanto, nadie más podía tenerla. También se dice que una persona desconocida lo visitó unos días antes de su muerte, y que tal vez era aquella deidad que había regresado por su pluma. José nos cuenta que él no pudo entrar a la cueva, pero que sabe dónde está y que el lugar existe, y es 100% real, y que aparte de esa leyenda existen otras más que nos contará más adelante. Y es así, como se conservan las leyendas entre las voces de los ancianos, contándose de generación en generación, llevando como mensaje el cuidado de los lugares sagrados y el respeto a las deidades elementales que cuidan la naturaleza y a los seres que habitan en ella.